Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Sé que hoy es un domingo muy especial, un domingo muy importante para toda la feligresía católica, absolutamente mayoritaria en Paraguay. Y hoy yo tengo un invitado muy especial. Hoy vamos a estar hablando con un obispo que hoy está al frente del Consejo de Obispos, pero es una persona que hace 30 años vive en el país, en uno de los departamentos más pobres. Él es canadiense y vamos a hablar de la visión de la iglesia y de la visión de alguien que viene de afuera, de, bueno, cuál es nuestra situación, de cuáles son los valores que tenemos, de cuáles son los dramas que tenemos, de cómo se maneja la política, la administración de la cosa pública. Bueno, enseguida les voy a contar quién está conmigo. Antes un comentario breve. En la semana se presentó un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, un informe que en realidad ellos le facilitan a empresas estadounidenses que eventualmente quieran invertir en algún lugar del mundo. Fue durísimo porque el informe hizo referencia una vez más a los altísimos niveles de corrupción que hay en Paraguay. Y como cada vez que se presenta un informe local o internacional que habla de la corrupción, los gobernantes de turno nos quieren hacer caer en esa trampa de una discusión muy infantil sobre quién es el mayor responsable de la corrupción. ¿Es esta administración que tiene apenas un año? ¿Es la administración anterior? ¿Son los que estuvieron antes? Y es una discusión estúpida, porque en realidad todos sabemos que la corrupción es la forma en que se ejerce el poder en Paraguay. No es una particularidad de un movimiento interno, ni siquiera de un partido político. Obviamente el principal responsable es el Partido Colorado por una cuestión muy simple. Hace 3/4 de siglo que están en el poder. Si hubieran sido los liberales los que tuvieron 70 años, probablemente tendríamos estos niveles de corrupción y ellos serían los principales responsables. Pero hoy sabemos que, bueno, es el Partido Colorado y son todas las administraciones. Y cuando se discute esto, aparecen cosas muy tontas, como por ejemplo, ¿quién dice que somos corruptos? ¿Quién elaboró el informe? ¿Qué interés tienen? ¿Hay algún paraguayo o alguna paraguaya que dude que la corrupción sigue vigente en Paraguay? ¿Hay algún paraguayo o alguna paraguaya que no conozca a un familiar, a un vecino, a un amigo que trabaja en la administración pública y que hizo una fortuna imposible de explicar? Todos sabemos eso. La corrupción en Paraguay no es algo que se oculta para que no vengan los fiscales, los guardianes de la justicia a investigarle. No, la corrupción se ejerce de manera pública. Los corruptos en Paraguay se jactan de su corrupción. Cada vez que hay una cumbre política, en el lugar en donde se van a reunir los principales líderes, hay un desfile de vehículos de lujo. Cualquier funcionario, incluso de menor rango, que se encuentra en zonas que son sensibles, viven con unas condiciones que son absolutamente imposibles de justificar. Y todos entran en esta trampa. Fíjense, si ustedes van a sacar un crédito, no sé, a mí me pasó hace poco, creo que ya comenté, para poder comprar un auto. Y tuve que hacer un trámite con un banco porque no me da el cuero para comprar en efectivo un auto. Tengo que sacar un crédito y pagar, como ustedes saben, como esto, pagar a 4 años o a 5 años. Para sacar el crédito, tuve que presentar los informes de pago de IVA de los últimos, creo que 6 meses, 2 años de impuesto a la renta personal, registro del Instituto de Previsión Social, garante, algún terrenito que tengas por ahí para dejar, te revisan todo. ¿Cómo es que un comisario o un ujier o un diputado puede exhibir una mansión que a todas luces no puede pagar?
¿Cómo es que nadie le está controlando? Para cerrar, uno, la corrupción no es particularidad de una administración, es una forma de gobierno que tenemos que desterrar. Y dos, si realmente se quiere combatir la corrupción, eso comienza en cada oficina. El jefe sabe cuáles de sus funcionarios son corruptos. ¿Por qué? Porque le vio llegar una camioneta que no puede pagar. El comisario sabe qué policía está cobrando coima. ¿Por qué? Porque tiene una casa que no puede pagar. Es muy simple. Lo que no existe es voluntad. Ni de este gobierno, ni de los anteriores. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya les cuento, estamos nosotros con el obispo canadiense Pierre, a ver si digo bien, Joinville. Joinville, ¿está bien? Joinville. No, no iba a pegarla ni ahí, ¿eh? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuando voy a decir Pierre para que sea más Pedro, sencillo. ¿Te parece? También, sí. Bueno, canadiense. ¿Hace cuántos años estás en Paraguay? Y llegué al final del 91, 33 años. 33 años. ¿Vos tenías 33 años? Tenía 31. 31. ¿Qué viniste, como misionero? Sí, sí. En mi congregación siempre cuento que le había pedido para ir a Pakistán y se habrán equivocado de Paraguay. Pakistán, Paraguay. O sea, por accidente. No, es un chiste nomás. Bueno. Pero de hecho pedí para ir a Pakistán. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué eligieron Paraguay? Tenía un compañero que acababa de irse de aquí y la provincia quería continuar una presencia y me pidieron de venir a Paraguay. De venir a Paraguay. ¿Y cuándo llegaste? ¿Pensaste que te ibas a quedar tanto tiempo? No me preguntaba tanto eso. Yo sabía que iba a llevar mucho tiempo. Uno, para entrar en un mundo diferente, necesita tiempo. Eso sí. No quería apurarme. No tenía idea de irme aquí o allá. Una vez llegado, ya estaba. Y en más de 30 años, ¿llegaste a entenderle al paraguayo? Bueno, primero no creo que exista el paraguayo. Bueno, digamos que el habitante de estas tierras y sus particularidades. Yo creo que hay cosas que pude entrar en como formas de comunicación, costumbres, en algunas que ya hacen parte de mi vida, pero hay muchas otras cosas que siempre siento que no nací aquí. No tengo... ¿Te sentís un poco extranjero siempre? Siempre. Eso es normal. Que es una ventaja también en algunos momentos, como que me permite como entrar con otro punto de vista y dialogar y me encanta. Pero no pretendo, y creo que no quiero tampoco como disolverme todo en la realidad ajena, ¿no? Querés mantener, digamos, tu singularidad, ¿no? Porque eso hace que sea más rico. Eso yo creo que todos tienen que mantener lo que son. Sí. ¿Y cómo? A ver, nosotros pues fantaseamos, el paraguayo decimos, ¿verdad? Porque en realidad, como bien decís vos, no hay el paraguayo. Cada persona es distinta en el mundo, ¿verdad? Tiene sus particularidades. Pero como colectividad, digamos, hay cosas que te impresionan, para bien o para mal, ojo. Bueno, no sé, me sentí en casa muy rápido, como mucha acogida, una primera reserva, vamos a decir, pero que después se derrite todo y muchos afectos. Mi papá vino a visitarme en el año 2005 y él se fue de aquí como agotado. Sí. Por el afecto. Todo el mundo le venía con regalos, con presencia, y no quedó como abrumado. Creo que nosotros somos una cultura más distante, un poco más fría, vamos a decir. Sí. Y eso, mucho afecto. Conserva más su espacio también, sí, ¿no? Y ¿verdad? dentro de la iglesia, mucha fraternidad,
compañerismo. Incluso es muy valorado eso, como quedarse, compartir, y yo sé que no lo hago como tal vez debería hacer. Me decía, conversábamos fuera de micrófono con el padre, no toda tu familia es creyente. No. De hecho, creo que sos el único de los hermanos que es creyente. Sí. Creyente, no solamente creyente, obispo. Sí, sí, nos llevamos bien. ¿Sí? Sí, bueno. ¿Y cómo es una cena familiar? ¿Nunca hay un debate religioso? No, No. no. Hablamos de recetas, de política también, pero la religión ya no es entre nosotros. Y no es que hubo una ruptura en algún momento. Vamos a decir, yo entré en la iglesia que ya estaba como cayendo en minoría después de haber sido un monolito muy fuerte. ¿En Canadá? En Quebec. En Quebec. En el Canadá francés, vamos a decir, sí. rural. Mi papá viene del Canadá francés, del centro del país, pero todo el mundo se iba a misa y todo eso. Y después, como en los años 60, en poco tiempo era una minoría. Y después los 70, los 80. En los 80 yo estudiaba teología y había una facultad de teología pujante en la Universidad de Montreal, al lado de farmacia y de sociología y de todo eso. Pero como ya era la señal del comienzo del fin, porque había muchos laicos, nosotros éramos, creo que religiosos y futuros sacerdotes, tal vez había 5% o menos. Había 60% de mujeres. Y estudiamos en un ambiente donde todas las cuestiones del día estaban ahí en nuestro plato, en nuestro estudio, para confrontar justamente las fuentes cristianas y eso. Yo viví un momento ahí muy estimulante de reflexión. Pero eso, desde ese tiempo hasta hoy la facultad desapareció. Mira. Como que... O sea, cada vez es más difícil que haya nuevos sacerdotes. No, somos una pequeña minoría. Y la pequeña minoría en Canadá, yo digo que es muy alimentada por la migración. Muchos latinos. Se van a Canadá. Sí. No tanto como Estados Unidos. Pero es muy dura la vida de un religioso, de un sacerdote. Bueno, en tu caso ya obispo. Dura. ¿Qué es lo más difícil? A mí me da la impresión, y yo te cuento como alguien desde fuera, el celibato me parece una cosa casi imposible. Y yo no sé. ¿Qué fue lo más difícil para vos? ¿El celibato o no? Bueno, ¿qué persona no tiene sus crisis de afectos, de enamorarse, de tener que volver a situarse, tomar decisiones? Eso, yo como todo, pero yo no lo veo a veces poniendo en eso como una dificultad enorme. Parece que creo que lleva a veces una visión como inmadura de la sexualidad. La sexualidad como que vivir una pareja, yo te levanto el sombrero, como que, no, en serio. Tampoco es muy fácil, ¿verdad? No, para nada. Ajá. Como todos los días, Sí. ese intercambio profundo, respetuoso, la cosa que vos descubrís sobre ti mismo, que tenés que digerir y hacer tus propios procesos con el otro. Qué interesante, nunca lo había pensado. No, Por ahí son más inteligentes ustedes que decidieron no tener pareja. Es otro tipo de vida. Eso. Pones tu energía en otro tipo de relaciones. Ahí yo sí tuve una persona que me ayudó muchísimo a ver claro en eso y me iluminó el camino. Pero te enamoraste en algún momento, en tu juventud. Sí. Además las canadienses son preciosas. Ah, sí. Tú lo has dicho.
Sí, como... y la vida que llevamos nos hace compartir con personas hermosas, hombres y mujeres, y vos entras en su intimidad, en sus valores, en sus procesos, y yo me siento... Me acuerdo una vez estábamos con un grupo misionero ahí y yo confesando, y eran familias campesinas que venían, y me preguntó, ¿vos en qué país quieres ir y visitar? Y yo dije, yo estoy feliz acá, mira, esa gente viene, me revela su belleza y sus luchas y todo eso. ¿Qué quiere más? Soy como, no quiero un paisaje más bello que eso para contemplar. No digo eso todos los días, pero Claro. siento que no es una vida más dura que otra. ¿Y cómo, a ver, en Paraguay todavía el sacerdote es una autoridad muy respetada? O sea, la iglesia tiene mucha fuerza en Paraguay, la iglesia católica. Y San Pedro es uno de los departamentos más pobres de Paraguay. O sea, yo supongo que todos los días recibirás gente que va a contarte sus dramas, ¿no? Mm. Debe ser duro eso, porque no vas a tener una respuesta. No. Y el mismo hecho de que recurra a mí me conflictúa muchísimo. No me siento competente en mover las cuerdas y Del poder. del poder, y eso se me da un poder. Yo me acuerdo, gente muy querida, me acuerdo una vez que vino a pedirme un puesto en Itaipú para su hija, otro que me vino, como que eso, como acá autoridad es todas razas confundidas. Como, Claro, si sos obispo tenés influencia. Estoy más acostumbrado, vengo de una cultura que separa mucho más, tal vez con eso somos más ingenuos a nivel político también, no nos damos cuenta, no reflexionamos muy bien sobre qué es el poder y cómo hay que ponerlo al servicio. Pero eso, como es la parte más difícil, eso sí que es la parte más difícil para mí, jugar Claro. con ese tema. Y presidente de la conferencia episcopal, enseguida como se ve esa figura. Claro, ahora. Cardenal, enseguida y yo me puse ahí a explicar como el cardenal, no, está en como encardinado en Roma, que participa para elegir el Papa. No, No consigue cargo en Itaipú. Tal caso puede rezar para que le den un cargo, para ahí. Lo peor es que podría funcionar. O sea, sí. Y eso te iba a preguntar, padre. Vos venís, Canadá es uno de los países, todos los países hay corrupción, pero digamos... Hay corrupción en Canadá. Claro, Sí. pero los niveles son mucho más bajos. O más escondidos, o somos más ingenuos. Sí, creo que crecemos en una idea el Estado tiene que rendir así, y hay, vamos a decir, cierto control de calidad. Yo he visto oficinas mejorar y todo eso, bueno. Pero después vi noticias, escándalos en las licitaciones, Sí, claro. y que la misma cosa que estaba pasando Claro. acá, como que... Ahora, ¿pero qué sentiste cuando llegaste y entraste en contacto con esa... Claro, Paraguay, a ver, en Canadá hay hechos de corrupción, pero en Paraguay hay un estado de corrupción. O sea, es como, esa es la forma, lo que te decía esta persona que venía a ver si le podía conseguir un trabajo en Itaipú, ¿verdad? ¿Cómo sentiste cuando te diste cuenta que, caramba, así funcionaba el modelo, el concejal, el intendente, el diputado? El país... Y también hay corrupción en la iglesia.
no sé si es corrupción, pero es como esa confusión de las fronteras, yo diría. Sí. Te hace reflexionar. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Y hay que aprender a vivir dentro de eso, no, tal vez no sermonear y eso, pero como ser como vigilante. Eso es lo que me parece lo más difícil. Hace rato me decía, no se puede hablar de el paraguayo, porque obviamente somos todos distintos. Es muy distinta la población que está en condición de pobreza, que digamos la colectividad es clave para sobrevivir, de la que vive en la ciudad, porque también estuviste acá, estuviste en Central, en Fernando La Mora, creo que, ¿verdad? Y todo este tiempo en San Pedro. ¿Son comunidades muy distintas? Bueno, nosotros en San Pedro, por ejemplo, ahora hicimos un trabajo de investigación sobre la agricultura familiar campesina y al final entramos en contacto con gente que están bien o están mejorcitos. Están mejorando. No estamos haciendo propaganda al gobierno con esto, pero están mejorando. Mejorcito en el sentido son gente un poco líder, que se preocupa por enterarse de algunas formaciones, cree todavía un poco en la organización, que están muy desgastada en toda parte, y sueñan algunos proyectos, algunos los realizan, pero la realidad es que todo ese mundo envejece, esas organizaciones son muy frágiles, los proyectos que tuvieron, muchos se cayeron, pero son como un 10%, un 20% que están mejorcitos. Hay un 80% que no alcanza. Que está peor. Y sí. Y estos líderes tienen que recibir a esos 80% en su organización, porque si no, como son los vecinos y necesitan, y donde hay recursos van. Todo famoso tema de los proyectos del Ministerio de Agricultura, como esos mejorcitos también se desarrollan y son como gestores que son capaces de ir aquí y allá, tocar la puerta, y son re guapos. Y consiguen, y a ver si no caen algunas migajas también para esa gente. Pero no son políticas y proyectos a largo plazo para mejorar la vida. Y la tendencia que se ve en el campo de los últimos 10 años, y el censo lo confirmó, como hay menos gente y es más vieja. Se están yendo. Los jóvenes se van. Sí, como nosotros teníamos que haber sido 450.000 en San Pedro y somos 350.000 según el censo. ¿Dónde se fueron? Y mientras tanto los cascos urbanos crecen. Sí. Entonces, ¿de dónde se fue la gente? Vino a la ciudad. Forma parte de ese grupo de jóvenes que ahora son zombies, adictos, y no consiguieron una oportunidad. Ahí no sé, pero como que hay menos gente en el campo. Hay menos gente. Sí. ¿Cuál crees vos que de toda esta experiencia que tuviste a lo largo del tiempo, qué impide que el paraguayo pueda abandonar la pobreza? ¿Cuál es el problema más grande? Porque Canadá en estos 30 años ha tenido un crecimiento espectacular. Nosotros seguimos acá. No sé si es tan cierto. La comparación no la veo, pero yo creo que hay pobres en todas partes. Sí. Es relativo al nivel de vida. Claro. De ahí. Solo que un pobre canadiense no es lo mismo que un pobre en San Pedro. Pero hay cosas comunes. Yo no tengo la clave y la solución.
siempre sueño de más acompañamiento, más visita y cada rato sale un proyecto que habla de eso, que vamos, incluso había uno, me acuerdo que iba tabletas en todas partes sí. y vamos a acompañar, repartirle a todos. y acompañar también con casi una psicopedagogía para ayudar a la gente. Ok, pero hay que quedarse ahí mucho tiempo y acompañar. Yo veo a largo plazo. Están como más abandonados los jóvenes ahí, ¿no? O sea... Bueno, los jóvenes, ahí voy a hacer comparación. Sí. Pero yo tuve la suerte, en mi municipio podías hacer, en el verano mi mamá nos ocupaba ir a hacer atletismo, natación, arte, había, pero todo. ¿En Quebec? En Gatineau es mi valle. Había todo el año 2 noches en el salón de la escuela, iban a jugar hockey de salón, había afuera para jugar hockey sobre hielo, todo organizado por el municipio o la parroquia. O sea, tenías un montón de actividades. ¿Qué hacer? Todo el tiempo. Sí. Y yo veo, los jóvenes de San Pedro no tienen nada que hacer, como que no hay... no hay una... No hay un estímulo, no hay... No hay actividades, muy poco. A la academia un poco de danza, de guitarras y eso, pero es un ínfimo, la proporción ínfima de gente que alcanza. Siento que por ahí tendríamos que invertir mucho en los recreos y la formación, pero no tipo curso aburrido, sino cosas interesantes. Yo he visto experiencias, lanzaron un proyecto de electricidad y contentísimo y trabajando y maquillaje. Sí. O sea, el tema es oportunidades. Oportunidades, esa es la palabra. Oportunidades, actividades que los muevan. Y que te haga aprender algo nuevo, apasionarte, descubrir un talento. No veo eso mucho. Y tal vez nosotros también desde la parroquia misma nos tocaría, pero se requieren recursos también para eso. Y tenemos una iglesia pobre. Sí. La que conozco en San Pedro es pobre. ¿Cómo es que las iglesias no católicas manejan tantos recursos? No sé. A mí me sorprende a veces, porque yo soy de Luque y recuerdo que había un sacerdote, mi padre estaba muy vinculado con la iglesia y... Con los canadienses. Eran canadienses. Sí, en Luque estuvieron ahí. Eran canadienses. Cuando yo llegué... Y tenían una comida muy frugal. Y yo le pregunto al padre, le digo, ¿tiene una dieta estricta? Me dice, no, es lo que hay. O sea, contrario a lo que uno podía pensar, era una iglesia con muy pocos recursos. O sea, tampoco muy generoso el Vaticano mandando plata. Bueno, esa idea de que el Vaticano te da plata, eso es una fantasía, no existe eso. ¿No? Existe para algunas diócesis y muy poco y se va disminuyendo. Pero las diócesis, acá en Paraguay los vicariatos reciben un poquito, pero no por las misiones. Pero una diócesis como San Pedro no. O sea, viví de la caridad del sanpedrano. Sí, y estoy muy orgulloso. Como que la gente humilde da en una colecta anual que tenemos, da también en una rifa que hacemos y ahora tal vez vamos a cambiar la fórmula, pero es la gente sencilla que nos sostiene. Y yo creo que se come mejor también allá porque la gente da muchos productos del campo
increíble. Se acercan a la iglesia. Sí, sí, muy generosa la gente. Y acá en la ciudad son todos... Yo creo que es más difícil comer acá que allá, como Que no todo tanto. cuesta. O sea, tu mandioca acá te cuesta caro. Sí. Los huevos, el queso, allá cuesta también. No es Pero que- no tan caro. Lastimosamente debería venderse caro, pero Claro. son muy generosos, realmente, muy generosos. Tengo que hacer la pausa. Vamos a hablar enseguida con el padre sobre posiciones que ha tomado la iglesia con respecto a cuestiones que preocupan, el tema de si nos estamos haciendo más autoritarios, si estamos enfrentando un gobierno más autoritario o no, la educación pública, la salud pública. Qué notable la expectativa que hay cada 8 de diciembre, porque ese es un escenario no solamente religioso, es político-social. Estamos hoy con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, el obispo canadiense Pierre... ¿Cómo era? Jubainville, Jubainville. Es francés. sí. ¿Tu padre es de origen francés? No. Ya nació en Canadá. Sí. Pero de la del Canadá Siglo francés, XVIII, franco-canadiense. exactamente. Cuando la iglesia en estos días volvió a expedirse sobre algunos temas, y me llamó mucho la atención porque hay una advertencia acerca de, digamos, una tendencia autoritaria. ¿Ustedes ven que hay un riesgo de mayor autoritarismo en Paraguay? Bueno, es un párrafo de Sí. los signos que estamos viendo dentro de la carta pastoral. Bueno, yo creo que sí, estamos viendo poco debate, espacios de debate, instituciones para debatir, asociaciones para debatir, se las está callando, están desapareciendo luego. Eso, como el ambiente, todo el tema ONG también, como qué clase de sociedad queremos, si queremos una sociedad organizada o no, y que permita el diálogo y el intercambio. Y todo eso está en peligro. Y eso se siente más en el campo. O sea, hace rato me hablabas, ¿no?, de la debilidad de las instituciones, de las organizaciones, de la gente. Porque cuando hablamos de la sociedad civil parece que es estamos hablando de burócratas, estamos hablando de la gente. O sea, estamos hablando del productor, del campesino, que pueda organizarse para poder hacer un trabajo colectivo, para vender mejor su producto, ese tipo de cosas, ¿no? Y esas asociaciones necesitan apoyo, necesitan ser valoradas, tener que ser un marco jurídico y ser respetadas, escuchadas. Yo veo una asociación que obra en una de las parroquias ahí y entraron en conflicto con las autoridades locales, pero después, como yo por lo menos dije, deberíamos apoyarles en vez de pelear contra ellos porque están trayendo algo para el bien común. Eso es lo que es preocupante. Y hablábamos hace rato fuera de micrófono el tema de la educación. ¿Cómo ves el resultado de la educación pública? Son 3 décadas en Paraguay. ¿Se va degradando? O sea, digamos, hoy nuestros jóvenes tienen menos capacidades adquiridas en instituciones públicas, no porque naturalmente, digamos, tengan menos capacidad. ¿Se les está dando menos recursos? La imagen que más me venía, como parece que les estamos quitando el gusto de aprender. Y aprenden una forma para protegerse del ambiente, responder lo que se espera,
pero no nada para entender lo que está pasando y expresarse ellos. Como que, y yo veo eso en muchas partes, es muy, muy difícil la lectura, la expresión, y todos son saberes ahí en lata. Y la misma universidad. Bueno, tenemos muchas pequeñas universidades allá en San Pedro y eso, y fotocopiado ahí, ¿cómo vamos a impulsar una sociedad creativa, investigadora y eso? Hay un inmenso desafío ahí. O sea, primero memorista, te aprendes un par de cosas, pero no entendés lo que estás diciendo. Y le miras a los ojos del profesor, la profesora, y sabes cuándo le gusta y cuándo no le gusta. Eso sí aprender. O sea, aprendemos a decir lo que la gente quiere escuchar, lo que la autoridad quiere escuchar. Sí. Y el otro tema que debe ser un culebrón de todos los días para vos, padre, la salud pública. ¿Cómo ves eso en las últimas 3 décadas? San Pedro, creo que no tiene un hospital, no sé si tiene un hospital. Ahora está... Se está construyendo, creo. En Santaní, un hospital, hay un hospital regional ahí en Santa Rosa, desbordado, como muchísimo, y se viene de muchas partes. Hay mucha gente trabajando y yo le quito el sombrero a muchos doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, mucho trabajo. Pero no llegamos y hay una falencia enorme, falta locales, falta recursos, falta medicamentos. Falta un sistema universal. Eso. ¿Y la política consigue resultado o es solamente, vos ves como, digamos, el trampolín que usa alguna gente para poder hacerse de fortuna con dinero público? Eso parece una tesis tuya. Yo quiero creer en la vocación política de algunas personas, pero debo decir que he sido muy desilusionado muchas veces, ¿sí? Y que no me impide, no tengo muchos amigos, pero sí, algunos que están ahí sirviendo. Lo que esa corrupción, ¿no? Mira, hablamos mucho ahora del autoaumento, pero no hablamos más de los votos que se compran y eso, y que como valen más que un sueldo de un mes, como increíble, como es una fábrica. El enriquecimiento que denunciabas no es de solo 6 millones al mes, es mucho más. Y eso se ve, ¿no? Se ve. Y yo creo que en zonas pobres debe ser todavía más notorio. Yo creo que hay muchos que conservan un cierto estilo sencillo. Ser accesible sigue siendo un valor muy importante, y en Paraguay eso, como el diálogo jocoso siempre hace parte de los encuentros, pero hay una diferencia, y quien tiene poder tiene plata. ¿Sí? Aunque después está como... Es increíble el juego de deudas que hay ahí para entrar en elecciones, y después yo escuché muchas historias de engaños ahí justamente para conseguir capital para entrar en elección,
ganar o no ganar, olvidarse de los que ayudaron y eso. Pero es otro campo donde debería haber como una transparencia. Creo que hay algunos intentos, pero todavía estamos lejos. ¿Y cómo ve el avance del crimen organizado, del mundo narco, de la droga? ¿Cómo ves eso? The elephant in the room. El elefante en la pieza, sí. Es muy fuerte. Y yo escuchaba menos hablar del tema y creía que había un poco desaparecido. Y no, la producción está muy bien y el tráfico está también muy fuerte. La producción de marihuana. Sí, nosotros es eso en nuestra es fuerte zona, en el sí. departamento. Sí. Y los que se dedican a la comercialización, obviamente, son los grupos de poder. Y eso yo no sé cómo funciona exactamente, pero y no es solo marihuana. Cuando entras en la red ahí es la cocaína que viene de otros países, la distribución, las rutas, es increíble y es enorme, enorme. ¿Y la adicción entre los jóvenes? Eso es un clamor, una tristeza enorme que de todas partes, y ya no es solamente los espacios urbanos, entra también en la campaña profunda. Y no solo la marihuana, como el crack. El crack también. Sí, sí. O sea, esto no es una cuestión solamente de las ciudades. No. Probablemente menos, pero hay. Y eso se traduce en delincuencia, porque... Sí, o desafección, gente que como que ya no pierde como sabor a la vida, crea unos dramas familiares increíbles. Y nosotros lo vemos y hasta el momento medio impotentes. Y yo sé que hay gente para decir, no se puede hacer eso y aquello. Y al mismo tiempo es un campo que requiere mucha formación también para entrar y intervenir. Admiro que hay algunos grupos que se lanzan con fe y que apoyan, acompañan, fracasan, vuelven a intentar. Eso veo unas religiosas ahí que trabajan intentando rescatarlos. Y trabajan, pero increíble. No trabajan, aman y acompañan. Pero es un flagelo, es un flagelo. La iglesia tiene que tener una voz política, no de política partidaria, pero sí de asumir posiciones con respecto a lo que hacen los administradores del poder de turno. Yo creo que debemos decir algunas cosas. ¿Sí? No es tener nuestra antena política siempre... pero sí, como lo que hacemos tiene consecuencias políticas, lo que creemos tiene consecuencias políticas. Yo no veo drama ahí. Y yo entiendo también que no somos los expertos en muchos temas, no somos sociólogos, no estamos haciendo los estudios económicos o demográficos que corresponden. Yo estoy a favor de los datos. Hicimos alguna cosa como aquella investigación sobre la economía familiar y la agricultura familiar, pero ni ahí parece que no sabemos muy bien cómo comunicar eso.
nos toca más como dar ejemplos y además no podemos por el vínculo de confianza que tenemos con mucha gente, nos vas a contar su vida públicamente, pero eso, tenemos muchas anécdotas que contar. Claro. ¿Sabes lo que está viviendo la gente por la confesión? Por la confesión, por el encuentro, por compartir con ellos, por subir en tu coche, por muchos momentos de compartir. Pero eso, y eso tiene consecuencias políticas, sí. Ahora, no pretendo ser una voz especial. Lo único, nos preguntaron hace poco en un encuentro justamente con un periodista, y yo creo que el mundo político tiene que escuchar. Y acepto que mi voz no es perfecta, no es del todo bien fundamentada, pero no empieces con defensa y negativa y mecanismos ahí. Escucha, te queremos decir lo que estamos viendo o a veces es llevar esa voz tal cual y escuchar. Eso creo que es lo más importante de nuestra parte. Lo que pasa en Paso Yoavá y la contaminación de un gran territorio que es la cuenca de un río que cristalino y todo eso, que ya no es. Y nosotros no tenemos los medios como para... ¿qué vamos a hacer con eso? Intentamos, tenemos la pastoral social que trabaja ahí, pero eso tiene consecuencias políticas. No, disculpe que soy muy... Y a esta hora de la noche no por la vez ni la No, pero a mí me quedó muy claro. Y el poder político, o sea, les irrita escucharles. O sea, ustedes son la voz de la gente con la que están conviviendo, van a contar lo que está pasando. ¿Y eso genera crispación? ¿Le irrita a la clase política escucharles? Me haces recordar un taller que tuvimos en los años 90 sobre un nuevo programa del Ministerio de Agricultura, y nos habían reunido campesinos, técnicos y como agricultura comercial, y nos mandaron a trabajar así cada uno y después traer las soluciones. Entonces los técnicos vinieron con un PowerPoint y todo lo último así y ya estaban calculando el presupuesto, cómo se iba a usar y todo eso. Los ganaderos y todo eso habían traído como propuestas comerciales y eso, y abrir eso y aquello. El grupo campesino vino con historias. Ña fulana, tú, jana y catu, no, me pajape y todo. Como que, y una tras otra. Y era un drama, como todo el mundo, pero ¿qué van a llegar con historias individuales? Y si es eso su lenguaje, eso es lo que hay que escuchar. Claro. Como no se expresa con PowerPoint, no se expresa con análisis ahí. Hay gente que va a decir, bueno, no entra entonces en la conversación. Nosotros estamos ahí para decir que sí entra en la conversación. Y es muy importante escuchar. Si no, nos perdemos compañeros y compañeras de camino muy importantes, dignos. ¿Llegaste a hablar con el presidente Santiago Peña? Nos visitó en la conferencia episcopal una vez. ¿Qué impresión te causó? No, todavía estoy en la expectativa, como conocerle más. Seguramente que voy a tener que volver a visitarle y hablar con él. Y a contarle estas historias. Probablemente tengo que, como decir, aumentar el medio, como justamente
Que la voz suene más fuerte. Eso. Duele Paraguay a veces, ¿no? Sí. Sí, duele eso. Duele eso, como ese contraste y esa incomunicación y esos sufrimientos de base. Pero increíble cómo repunta la gente y lucha y se apoya. También hay amargura, también se desarrollan dentro de la pobreza mecanismos que no son muy sanos para sobrevivir y eso, pero no puedes no escuchar eso. Padre, un placer, ¿eh? Vamos a seguir conversando, espero, porque tenemos mucho de qué hablar. Pero bueno, escuchar de alguien que hace 30 años está trabajando con la gente fuera de su país, bueno, caramba, nos enseña mucho. Gracias, padre. Gracias a usted. No fue tan difícil como pensaba. ¿Viste? Bueno, me escribió alguna gente preguntando por qué entrevisto a un obispo si soy ateo. Y fíjense, decía que, por cierto, me encantó el padre, me parece un encanto de persona. Él contaba que en su familia, él es el único creyente. Toda su familia es atea. Y eso no pasa nada con eso. O sea, ellos pueden entenderse. Porque más allá de la fe religiosa que tengamos, a los seres humanos nos tiene que unir la empatía, el deseo de que todos tengamos oportunidades y de poder tener una buena vida, porque de eso se trata. O sea, yo no creo que haya otra vida además de esta, creo que es la única, pero justamente por eso quiero que todos tengamos la oportunidad de tener una buena vida. Creo en la empatía de los seres humanos, creo en la posibilidad de que lleguemos a acuerdos para tener una convivencia pacífica. Por supuesto que tenemos ideas diferentes, visiones diferentes. Ustedes pueden creer en un Dios superior o en un ser superior, otros podemos no creer, pero eso no impide que podamos tener una vida pacífica, que podamos querernos, que podamos tener afectos, porque caramba, eso es lo que nos hace humanos, ¿verdad? Y bueno, hoy escucharle a este hombre que está trabajando hace más de 3 décadas con algunos de los pobladores más pobres de este país y que vino a contar eso, historias, ¿verdad? Lo que él decía, nosotros le contamos historias a las autoridades de turno, no importa quién es la autoridad de turno, le está contando lo que está viviendo la gente y eso se celebra siempre, no importa cuál sea su creencia religiosa, inclusive su posición ideológica. En definitiva, lo que nos interesa es si lo que nos mueve es hacer que la mayoría, que la gente tenga la oportunidad de vivir mejor. De eso se trata. Gracias por la sintonía de cada domingo. Que tengan todos un feliz resto de jornada. Chao.